La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi querido hermano y hermana, queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Ahora nosotros nos disponemos a hablar las palabras de vida eterna, que son las palabras del Señor, porque solo de Él provienen esas palabras que producen la vida eterna. Desde donde quiera que tú nos sintonices, yo quiero, en nombre del Señor y de la iglesia que presido, saludarte y bendecirte y decirte reiteradamente, bienvenido. Abre tu corazón para que a través de la palabra el Señor entonces cumpla el propósito. Recordemos que no hay casualidades en Dios, hay propósito. Que Dios bendiga tu casa y ahora vamos a abrir el libro de Dios y a extraer el rema del Espíritu. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10, dice así la palabra. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Diga usted esa parte, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estamos hablando, amados, de esta serie de mensajes titulada La fortaleza de la debilidad. La fortaleza de la debilidad. Aunque ya los siervos se adelantaron y me han dado el aspecto que yo quiero tocar hoy, quiero mencionar, si quieren quitan la imagen y en un momento la ponen, quiero decirles lo siguiente. Este mensaje ya dije que hemos tenido 3 partes hasta el día de hoy. Ahora mismo vamos a compartir la 4ª parte, pero hay algunas cosas que son importantes mencionar. Primero, Dios necesita no nuestras fortalezas, sino nuestras debilidades, nuestra rendición voluntaria. Cuando nos rendimos delante de Él, a pesar de que estemos pasando una dificultad, una prueba, una enfermedad, cualquiera sea la situación, amado hermano, entonces se hace necesario la rendición, no quejarnos, sino rendirnos delante del Señor para encontrar de Él la fortaleza. El contexto de estos pasajes tienen que ver con el apóstol Pablo. Este hombre fue llevado, creemos que en el Espíritu, al tercer cielo. Diríamos al cielo de Dios, donde Dios está. Dios lo hizo parte de esa dimensión espiritual y le mostró grandes cosas que no le es dado al hombre la forma de explicarlo. Entonces, en medio de todo eso, no sabemos cuánto tiempo estuvo el apóstol con Dios en esa dimensión espiritual, pero sí sabemos que un día regresó y que en su regreso
Él se encontró con tantas cosas que estaba viviendo, que estaba pasando, como él lo describe en esa parte final del verso 10, donde él dice: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ustedes verán que el texto dice que él rogó a Dios. 3 veces le rogó al Señor que quitara aquel mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y sin embargo, la respuesta divina vino para decirle: no te lo quito, pero te doy mi compañía, mi gracia. Y en este mensaje, en la primera parte, yo expliqué esas palabras: la palabra rogar, la palabra bástate, la palabra perfecciona, la palabra debilidad, que fue realmente lo que el Señor le quiso decir. Y entonces me enfoqué primero explicando esas palabras. En la segunda parte invertí el tiempo mostrando acerca de la suficiencia de la gracia, cómo la gracia de Dios es suficiente para enfrentar todas esas dificultades que se vive aquí, diríamos, a este lado del sol. Entonces, la vez pasada, que fue la tercera parte de este mensaje, yo lo titulé: para que no me enaltezca sobremanera. Y aquí expliqué, amados, esa palabra, enaltecer, que usa el apóstol Pablo. El aguijón vino para cumplir ese propósito, para mantener al apóstol humilde, es decir, sumiso, dependiendo de Dios, entendiendo que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu, con la dependencia del Señor, para que no me enaltezca sobremanera. Y hablé porque el Señor me hizo ver que ese fue el pecado, diríamos, original. Es la madre de todos los pecados, el enaltecerse, que viene a ser el orgullo, que viene a ser la soberbia. De ahí se derivaron todos los demás pecados, porque repito, el orgullo y la soberbia vienen a ser la madre de todos los demás pecados. Y concluí esa vez, la vez pasada, diciendo: el orgullo profetiza una pronta caída, anuncia una pronta caída. El que escogió el orgullo, escogió la caída. ¿Qué dije? ¿Qué dije? El que escogió el orgullo, escogió la caída. Porque el orgullo destroza las mayores de las honras, pudiéramos decir. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, quiero leer una vez más con ustedes 2 Corintios 12:7. El versículo 7, quiero leerlo con ustedes. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. ¿Qué le fue dado? Un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es por eso que he titulado esta cuarta parte, que ahora lo pueden poner en pantalla: me fue dado un aguijón en mi carne. Hermanos, de este versículo aprendemos muchas e inapreciables lecciones. Primero, es una prueba de que incluso las revelaciones divinas del Señor no corrigen la carne en nosotros. Incluso, escuchen, después que el apóstol había escuchado el mensaje, o diríamos el lenguaje del paraíso, seguía teniendo la vieja naturaleza y estaba en peligro de caer en el lazo del orgullo. En el lazo del orgullo. Como dijo alguien alguna vez, un hombre en Cristo está a salvo en presencia de Dios al escuchar las intraducibles palabras pronunciadas en el paraíso, pero necesita una espina en su carne al volver a la tierra,
porque la carne en él se jactaría de su experiencia paradisíaca. Una cosa es ese tiempo que estuvo el apóstol con Dios, allá en la dimensión celestial, y otra cosa es estar aquí en la tierra. Es decir, en esa dimensión de Dios no se necesita espina, porque todo es santo. Todo es santo, no hay tentación de nada. Pero al bajar aquí a la tierra, donde hay putrefacción, donde hay tanta maldad, maldad por doquier, no solo adentro, sino afuera, no solo afuera, sino adentro, donde se activa todo el mal, se necesita la espina en la carne. ¿Qué significa aguijón? ¿Qué fue ese aguijón que se le dio a Pablo? Vamos a tratar de explicar eso próximamente. Entonces, aguijón, literalmente, un objeto puntiagudo, como una espina o estaca que punza, perfora o causa dolor persistente. Eso es literal. Figuradamente sería una aflicción severa y continua. Por ejemplo, un dolor que nos aqueje en nuestro cuerpo, en los huesos, en el colon, ¿verdad? En el estómago, en la cabeza. Ese dolor puede ser perfectamente un aguijón. Entonces, aguijón, literalmente, objeto puntiagudo, como una espina o estaca. Figurativamente, una aflicción severa y continua. Escúchenme, hermanos. Si nosotros apreciáramos la instrucción de Dios, nosotros saldríamos de aquí con esa palabra de Dios, fortalecidos en el hombre interior, para enfrentar casualmente lo que estamos hablando hoy, las aflicciones, las pruebas, todas esas cosas. Si nos preguntamos cuál era la espina o el aguijón en la carne de Pablo, todo lo que podemos decir de cierto es que fue alguna prueba corporal que Dios permitió que se introdujese en su vida. Es indudable que el Señor deja en silencio a propósito cuál era esta espina, para que los afligidos y probados santos a lo largo de los siglos pudiesen sentir una más estrecha identificación con el apóstol en tanto que ellos sufren. Quizá en alguna forma de enfermedad, puede ser de los ojos, como han dicho algunos, quizás un dolor de oídos, quizá malaria, quizá dolores de cabeza por migraña, quizá algo relacionado con el habla de Pablo. No lo sabemos. Cuando yo digo de los ojos, que muchos piensan que era una enfermedad en los ojos, y se leen pasajes como por ejemplo, que voy a pedir que lo proyecten nada más, Gálatas 4:15, de aquí nos tomamos para pensar, o para poder pensar que el apóstol tenía un problema en la vista. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Y dice, por ejemplo, en Gálatas 6:11, que es otro de los pasajes, en el capítulo 6 y el verso 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos creen que él tenía un tremendo problema en la vista. Eso puede ser, pero simplemente puede ser. Quizá, como dije, puede ser otras muchas cosas. Pero alguien dijo también así: su naturaleza precisa
ha quedado oculta, hablando de la espina o el aguijón, ha quedado oculta. Quizá para que todos los que sufren aflicciones puedan ser alentados y ayudados por la innominada pero penosa experiencia de Pablo, casi igual al mismo pensamiento que hemos dicho hace unos momentos. Pero ahora bien, escúchenme aquí. Nuestras pruebas pueden ser muy diferentes de las de Pablo, pero deberían de producir, diríamos, el mismo fruto, ese mismo, digamos, ese pensamiento de Pablo. Como ustedes saben, después de que él rogó al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón y que el Señor le dijo, no te lo quito, pero mi gracia te es suficiente. Ustedes saben que Pablo nunca más mencionó el aguijón. Ustedes me han escuchado decir esto quizás todas las veces en que he compartido este mensaje. Pero sí mencionó muchísimas veces a partir de entonces la gracia de Dios, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Estoy en medio de esta situación, pero la gracia de Dios. Siento que no puedo más, pero la gracia de Dios. Y entonces cuando estoy debilitado, la gracia de Dios. Experimento la gracia que se traduce en poder de Dios. La gracia se traduce en fuerza de Dios. La gracia se traduce en nada más y nada menos que en las fuerzas del búfalo. Como he dicho también en otras ocasiones, que la fuerza del búfalo es la fuerza de Cristo. Escuchen, el que rinde sus debilidades al Señor va a encontrar la fortaleza de Cristo. Repito, el que rinde sus debilidades al Señor va a encontrar la fortaleza de Cristo. Esto es una paradoja también, porque rindo debilidad y encuentro fortaleza. Es lo mismo como la paradoja del Evangelio, que es necesario morir para vivir. Es necesario perder para encontrar. Tremendo, ¿no? Así que nuestras pruebas, porque todos, mientras estemos aquí, vamos a experimentar pruebas. Es bueno hacer una distinción entre las tentaciones y las pruebas. A veces Reina Valera pudiera confundirnos un poco porque resulta que a veces traduce prueba por tentación y tentación por prueba. Entonces hay que tener mucho cuidado. Porque Dios sí prueba. La Biblia dice acerca de Abraham que Dios lo probó cuando le pidió que sacrificara a su hijo. Y ustedes saben que después de que Abraham fue probado, Dios lo aprobó. Y Dios lo aprobó porque entendió Abraham y Dios, los dos, que esa iba a ser una relación de totalidad. No una relación parcial. Una relación de totalidad, sin reservas, sin límites. Una relación toda, completa, íntegra. Esa fue la relación de Abraham. Y cuando Abraham le mostró a Dios la intención de su corazón, ustedes saben que Dios dijo, mira Abraham, la verdad que contigo yo estoy muy contento. De cierto te voy a bendecir y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí le cayó el manto de la bendición de Dios. Porque ¿qué tuvo Abraham con Dios? Una relación de totalidad. Dios prueba, pero Dios no tienta. Por eso hay que diferenciar entre una tentación y una prueba. Dios prueba, el que tienta es el diablo. ¿Me escucharon? El que tienta es el diablo, no Dios. Dios no tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal de ninguna manera. En Dios no hay ni un ápice de maldad. Es lo mismo que pensar, por otro lado, en Satanás no hay ni un ápice de verdad. En él todo lo que hay es mentira. En Dios todo lo que hay es verdad, porque Dios es verdad. Amén. Entonces Dios no tienta, Dios prueba. Y la prueba lo que busca, ¿qué es? Exactamente lo que estamos hablando, que tú encuentres fortaleza en Dios. La tentación, ¿qué es lo que busca? Que tú caigas, que tú digas sí a esa perversa intención
y entonces te sumerjas en las terribles consecuencias de lo que es el pecado. Entonces, Dios prueba, pero Dios no tienta. Amados, el apóstol describe la espina en la carne como un mensajero de Satanás que le abofeteaba. En cierto sentido, ese aguijón o esa espina representaba un esfuerzo de Satanás por estorbar a Pablo en la obra del Señor. Sin embargo, aquello que el enemigo pretendía usar para dañarlo, el Señor lo utilizaba para mantenerlo humilde y dependiente de su gracia. Por eso yo les digo a ustedes que Dios, como Él es Dios, Él es la sabiduría. Aquellas cosas que el enemigo te envía para hacerte caer, Dios viene y las toma y las convierte en fortaleza para ti, en fortaleza para que sigas adelante en el cumplimiento del propósito. Amén. Ahora escuchen, el servicio eficaz para Cristo no depende de la fortaleza del siervo, sino de un siervo que reconoce y rinde su debilidad al Señor. Voy a repetir eso. El servicio eficaz para Cristo no depende de la fortaleza del siervo, sino de un siervo que reconoce y rinde su debilidad al Señor. ¿Con cuántos fuertes estoy hablando yo hoy? Mentirosos, mentirosos. Por eso es que a ustedes les pasa lo que les pasa, porque se creen fuertes. Por eso es que a ustedes se los lleva el diablo y los garrotea y los zarandea. Ustedes respondieron, ¿no? Y yo hice la pregunta, ¿con cuántos? Nada más que yo le puse, yo ilustré un poco para confundirlo un poquito a usted, para ver si usted está vivo o qué. Y yo dije, ¿con cuántos fuertes estoy hablando yo aquí? Amén. Tú tenías que decir, pastor, yo no. Yo soy débil, pobre de mi pecador. ¿Se arrepienten? Y tras de eso ni se arrepienten. Todavía peor. Les llegó el orgullo también. Ay, amados, el servicio eficaz para Cristo no depende de la fortaleza del siervo, sino de un siervo que reconoce y rinde su debilidad al Señor. ¿Sabe que le estoy dando material al pastor Marco para que pase ahora toda la semana haciendo bromas a algunos? Hermano, escúcheme. Cuando más rinde su debilidad al Señor, más experimenta la suficiencia de su gracia y el poder de Cristo reposando sobre él. Entonces ahora ustedes están listos para que yo les diga esto. El aguijón cumple un propósito. El aguijón cumple un propósito. Porque el aguijón, oigan, es una situación que se sufre corporalmente, que se siente el dolor, que se siente la angustia. Una espina clavada en mi cuerpo, dice Pablo. Es algo que se siente. Como dice aquel, ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Yo les he dicho que no hay un invento de Dios más poderoso para madurar a alguien que el matrimonio. El matrimonio. Si usted quiere, querido, tener a alguien que le vea a los ojos y le diga la verdad, pero ojo, la verdad que usted no está deseando escuchar, esa será, o esa persona será el cónyuge. Esa persona le va a decir a usted. Cuando usted esperaba que le dijeran, uy, qué bien que estuviste, extraordinario. No.
Y entonces usted no la agarre contra el aguijón. Usted ríndase delante del Señor y diga: Señor, gracias por el aguijoncito. Gracias por este mensajero de Satanás. No, de verdad, ríndase delante del Señor. Gracias, Señor. Porque qué tal que Dios le hubiera dado tal como usted pidió. Yo le aseguro que la mayoría de los que nos casamos, Dios no nos dio lo que nosotros pedimos. No nos dio eso que usted soñaba. Por ejemplo, en el caso mío, mi esposa dice que ella pidió un hombre alto, de ojos azules, con un pelo hermoso y con un cuerpo. Y le dio uno que está próximo a ser pelón. Ya es pelón, ya medio panzoncillo. ¿Ah? De corpulento nada, y para feria odio los músculos. No me gusta. ¿Entiende? ¿Y los ojos azules cuáles? Solo con la inteligencia artificial podría tener eso. Pero eso es normal, usted pidió. Los jóvenes que están aquí están pidiendo. Pidan todo lo que ustedes quieran. Pidan, que yo ya sé que les va a dar el Señor. Yo ya sé. Ese sueño que uno tiene, eso es solo fantasía y se vale. Tenga todos esos sueños. Pero yo ya sé lo que les va a dar el Señor. Porque, por ejemplo, si Dios nos da lo que nosotros pedimos, al final del día, entonces tendría el Señor que decir: ve, eso es lo que tú querías, ahí lo tienes, mira, un adúltero, un borracho, parrandero y jugador. Eso es lo que tú querías. Mire a la sierva Mayela, Dios le dio a Huguito, al pastor Hugo, ni borracho, ni parrandero, menos jugador. Ahí está. Pero un hombre que ama al Señor, que honra al Señor, que mira a los hijos, un padre para sus hijos, que da la vida por sus hijos, que da la vida por ella. Pero si Dios le hubiera dado lo que ella pedía, ¿dónde estaría? Y así cada uno de nosotros. Así que dele gracias a Dios por el aguijoncito. Es que esta suegra no la soporta. Es una espina que se siente. Es una espina que se siente. No todo el mundo topa con la bendición como la mía que tuve. Bueno, no se ha muerto, ¿no? Que tengo una suegra a todo dar. Una suegra que como suegra, y un suegro también, la verdad que, no, de verdad, Dios me premió en cuanto a eso, unos suegrazos, como suegros, suegrazos. Pero no todo el mundo, hay gente que dice: esta suegra metiche. Perdón el término, aquí no es tan duro, puede ser en otro lado que sea duro, pero, ¿entiende? Pero uno, no, Señor, gracias. Dele gracias a Dios. Ahora usted está entendiendo, dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Porque el aguijón que dije yo cumple un propósito. Dígale usted que tiene a su lado, dígale: el aguijón cumple un propósito. El aguijón cumple un propósito. Ahora, naturalmente, es difícil comprender estas cosas. Sin embargo, es necesaria una santa comprensión de ellas, porque nos permite caminar alineados con la voluntad y el deseo del Señor. Ahora me voy a meter en algo que me parece importante, así como hace un momento hice una diferencia entre la tentación y la prueba. Ahora voy a hacer una diferencia entre el aguijón y el tomar la cruz, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo el aguijón que tomar la cruz, porque esos son términos que utiliza la Biblia. La Biblia dice eso también. O sea, dice acerca de que si alguno quiere ser discípulo de Cristo, ¿qué dice? Tome su cruz. Tome su cruz. Pero no es lo mismo el aguijón que tomar la cruz. Son dos cosas diferentes. El aguijón tiene que ver con aquellas aflicciones y pruebas que Dios permite en nuestra vida con un propósito. Ya ustedes han entendido ese propósito. Lo vimos la vez pasada. No caer
en el pecado del orgullo. Amén. Ese es el propósito del aguijón. Repito, tiene que ver con aquellas aflicciones y pruebas que Dios permite en nuestra vida con un propósito, no caer en el orgullo, en el pecado del orgullo. Mientras que tomar la cruz tiene que ver con una decisión voluntaria, diaria, oigan bien, de negarnos a nosotros mismos, renunciar a nuestra propia voluntad y seguir al Señor. Voy a decirlo de otra manera. El aguijón nos lleva a reconocer nuestra debilidad. La cruz nos lleva a renunciar a nuestro yo. ¿Entendieron? Repito, el aguijón nos lleva a reconocer nuestra debilidad. La cruz nos lleva a renunciar a nuestro yo. A nuestro yo. Entonces, lo digo de otra manera, el aguijón quebranta nuestra autosuficiencia. La cruz demanda la negación de nosotros mismos. Autosuficiencia. Mientras más autosuficiente sea uno, entonces parece que Dios dice, échele más leña al fuego, más aguijoncito, porque eso Dios necesita erradicarlo de nuestras vidas. La autosuficiencia. ¿Saben lo que significa? Que yo soy suficiente. Autosuficiencia. Dios necesita quebrantar eso. ¿Y qué usa Dios? El aguijón. El aguijón quebranta nuestra autosuficiencia. La cruz demanda la negación de nosotros mismos. Y aquí podemos leer Lucas 9:23, aunque es conocido por todos ustedes, pero sirva para ir poniéndole punto a ese pensamiento. Lucas 9:23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Así que no me diga a mí, aquí voy cargando esta cruz y creyendo usted que la cruz es su suegra. No, su suegra no es la cruz. Ya le dije que la cruz es negarse a uno mismo. Y negarse a uno mismo es serio. Es fácil negar a otro, pero negarse a uno mismo. ¿Saben qué se necesita para negarse uno mismo? ¿Saben qué se necesita? Humildad. Humildad. Digamos, yo estoy aquí de pie ante ustedes y yo sé que la única razón por la que puedo hacer lo que estoy haciendo es porque estoy confiando en Dios. Si no, es imposible estar aquí de pie y poder fluir en el Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo? Si lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay autosuficiencia. Creo en Cristo suficiencia. Cristo suficiencia. Amén. Su gracia es suficiente. Así que si alguno quiere venir en pos de mí, dice Cristo, niéguese a sí mismo. Y Él describe y dice, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo. ¿Cómo está, hermano? Aquí estoy muriendo cada día. Estoy muriendo a mis deseos. Estoy muriendo a mis sueños. Estoy muriendo a mis metas. Estoy muriendo, oigan eso, a mis. Porque eso es. Negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger y a reconocer su señorío en todas las áreas de la vida. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que Él vivió, porque Cristo tomó su cruz. Y ustedes saben que uno dice su cruz, pero realmente esa era nuestra cruz. Lo que pasa es que nosotros no podíamos tomar esa cruz, muy pesada. Solo uno como Dios podía llevar esa cruz.
Por eso es que Él, siendo igual a Dios, no escatimó aquello, sino que se despojó, o sea, se vació para llenarse de aquel propósito. Llevar la cruz, esa cruz pesada, para que ahora nosotros podamos, ahora sí llevar esta cruz, que es la cruz de la negación, que es voluntariamente, no obligatoriamente. El Señor no obliga a nadie, es voluntariamente. Cuando cada persona decide voluntariamente, porque lo que se hace obligado para el Señor no tiene sentido, debe ser voluntario, voluntariamente. Me entrego voluntariamente, voluntariamente decido seguir las pisadas del Señor, seguir ese su camino. Jesús se negó a sí mismo. Jesús vino aquí y no vivió para Él. Él vivió para el Padre. Y como nosotros estábamos en la mente de Dios, Él se entregó, querido hermano. Y nosotros fuimos favorecidos. Por eso en el nacimiento de Jesús como hombre, ustedes saben que se cantó en los cielos, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra, ¿qué dice? Buena voluntad para con los hombres de su elección, porque Dios está en buena voluntad para con el hombre. Por eso, hermanos, todavía no entendemos todo lo que quiso decir Pablo cuando dijo: gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque Dios quedó a través de Cristo en la plena disposición de ¿qué, querido hermano? En buena voluntad para con los hombres. De manera que todo aquel que viene a Él ahora, Él no lo echa fuera. Todo aquel que viene con un corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario, querido! Entonces, repito, negar el yo significa renunciar voluntariamente a todo pretendido derecho a planificar o a escoger y a reconocer su señorío en todas las áreas de la vida. Tomar la cruz significa escoger deliberadamente la clase de vida que Él vivió. Que Él vivió, esa clase de vida que Él vivió. Una vida totalmente rendida, como decía el pastor Marcos el otro día. En este caso a los pies del Padre. Rendido a los pies del Padre, entregándose por completo. Entonces espero que hayamos entendido esas diferencias. Antes dije, no es lo mismo tentación que prueba. Ahora dije que no es lo mismo aguijón que tomar la cruz. Son cosas diferentes. Aclarado esto, repito lo siguiente. Nuestras pruebas pueden ser muy diferentes de las de Pablo, pero deberían producir el mismo fruto. Filipenses 3:1. Voy a leer Filipenses 3:1. Voy entrando a la conclusión de este mensaje. Filipenses 3:1. Recuerden que estamos hablando de la fortaleza de la debilidad. Y ahora estamos hablando del aguijón, de las pruebas. Filipenses 3:1 dice, lo tienen en pantalla, queridos. Por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Gozaos en el Señor. Y ahí tenemos el punto. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es segura. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Saben, amados, que Pablo estaba preso cuando escribió la carta a los filipenses? Como 4 cartas escribió Pablo, Efesios también, entre otras, estando en la cárcel. Y desde la cárcel él envía a decir a los hermanos, ¿qué? ¿Qué dice? Gozaos en el Señor. ¿Desde dónde? Desde la cárcel, desde la aflicción, desde el padecimiento. Gozaos en el Señor. ¿Por qué dice pastor que estaba en la cárcel? Vamos a retroceder a Filipenses 1, versos 12 y 13. Dice, quiero que sepáis
hermanos, que las cosas que me han sucedido, oigan, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Para el progreso del Evangelio. ¿Cómo me gusta? Porque este hombre vive para eso. Él vive para eso. ¿Por qué? Porque él entendió que su vida, es decir, su vida, él murió en cuanto a su deseo, a sus metas. O sea, ¿cuál era la meta de Pablo? Oh, cómo quisiera ir allá y andar en una embarcación y turistear. ¿Tú crees que Pablo pensaba en eso? No, dice, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, el padecimiento mío le ha traído beneficios al reino de Dios. ¡Wow! El siguiente versículo. De tal manera, ¿qué dice? Que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Mis prisiones. ¿Se recuerdan ustedes en uno de estos mensajes que yo dije que a Pablo hubieron dos cosas que lo acompañaron siempre? Las cadenas y la gracia del Señor. Las cadenas, los padecimientos. Ay, yo quisiera una vida donde uno no padezca. Ay, ¿por qué será que yo paso estas cosas, este sufrimiento? Ay, yo ya no puedo más, no es que no me responde el mensaje. Y yo le dije, hola, ¿cómo estás? Y tengo 2 horas con 15 segundos de esperar y no me contesta. ¡Qué sufrimiento más terrible! Y me topé a aquella persona y no me saludó. Supiera lo mal que me hizo sentir. Hermano mío, la causa del encarcelamiento de Pablo llegó a conocerse entre los soldados que lo custodiaban. Ellos comprendieron que Pablo no estaba preso por ser un delincuente, sino por causa de Cristo. Es que si yo ando una Biblia aquí en mi colegio, en mi trabajo, se burlan de mí. Se burlan de mí. ¿Y qué es lo que queríamos? ¿Que nos aplauda a Satanás? Hermano mío, ir contra la corriente, ir contra la naturaleza del mundo, no será fácil naturalmente, pero ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos aplausos del mundo, por eso yo tiemblo cuando la iglesia está siendo aplaudida por el mundo. Hay que tener mucho cuidado con la influencia. Es que tenemos que ser influencia. Y vendemos el altar para hacer influencia, para quedar bien con el sistema del mundo. Yo no logro entender cómo pretendemos nosotros, la iglesia, querido hermano, recibir, oye bien, aplausos de un mundo que rechazó a nuestro Maestro, que rechazó a nuestro Señor. Algo estamos haciendo mal cuando aquellos que rechazaron al Maestro nos aplauden a nosotros. Hermano mío, dice el verso 20 y 21 del mismo libro y el mismo capítulo. El verso 20 dice, oigan acá, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, escuchen, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, escuchen, o por vida o por muerte. Estoy en la cárcel y no me importa, dice Pablo, si me tienen que matar o si me quieren dejar la vida, porque realmente solo estoy buscando una cosa, que Cristo sea magnificado. Y dice el verso 21,
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, querido. Yo, hermano, y en esto que voy a decir, que es mi conclusión, ahí están por lo menos tres frases por lo menos. Hermano mío, gasta tu vida en el Señor. No te limites para Él. Entrégate por completo. Escucha, abre tus oídos. Entrégate por completo, sin reserva ni vacilación. Y al final verás que todo habrá valido la pena. Y perdón que yo puse la pena, lo puse adrede. ¿Por qué? Porque son penas, son sufrimientos, son aguijones, son espinas. Pero el reino de Dios está ganando. El reino de Dios está ganando. Que nuestras vidas sean así, para que entonces podamos decir: aquí estoy yo desgastándome, aquí estoy yo entregándome, aquí estoy gastando mi vida por causa de Él. Como lo dijo Pablo. En ese entonces Pablo salió, pero en 2 de Timoteo, última cita que leo con ustedes hoy, en 2 de Timoteo 4, en los versos 6 en adelante hasta el 8, dice Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Sigue diciendo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano amado, corrió la carrera, peleó la batalla y guardó la fe. El hombre que dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El hombre que dijo: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo veo a Pablo seguramente decir, después de que él entendió, porque el texto dice: por tanto, de buena gana me gozaré más bien en mis debilidades. Por tanto, o sea, porque he comprendido esto, me gozo en el aguijón, me gozo en la prueba, me gozo en estas situaciones, porque me llevan aquí a depender del Señor. Y entendí el secreto, que cuando me bajé delante del Señor, encontré su fortaleza, y lo que no podía hacer por causa de mi situación, lo he logrado por su causa, porque ahora estoy viendo su poder, ahora entendí el secreto. Eso es un secreto, querido, eso es un secreto. El poder rendir nuestras rodillas delante del Señor juntamente con nuestros corazones y empezar a ver que el poder de Dios, el Dios que dice: oye, ahora sí, vamos adelante porque estás poniendo tu mirada en mí. Y el matrimonio cobra fuerza, y los hijos cobran fuerza, y la empresa cobra fuerza, y todo empieza a cobrar fuerza. ¿Por qué? Porque no vivo para eso, vivo para Él. Y mientras yo estoy perdiendo, el reino está ganando, y eso es lo que yo quiero, y eso es lo que da alegría a mi corazón. Alabado sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Que Dios te bendiga, querido. Los que nos han seguido hasta aquí, Dios te bendiga, te guarde y te dé la sabiduría para administrar la palabra que ha sido predicada. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.